disciplinario con el derecho como disciplina social. También se evidencian de tal modo las limitaciones con las que choca una disciplina asumida como legitimada exclusivamente para el estudio del control. Para decirlo con una figura ejemplificadora, la mayoría de los análisis sociológicos parecieran partir de la tesis de la maldad intrínseca de toda y cualquier regulación normativa, deslizando subliminalmente la inutilidad y la negatividad del derecho y los juristas, ni Dios permita. Quien mejor y más extremadamente expuso tales argumentos fue, como se recordará, el abolicionista Luke Hulsman, en referencia al derecho penal. En el campo teórico latinoamericano, pese a estos antecedentes, se registran algunas explicaciones influenciadas por los relatos posmodernos. En primer lugar, cabe destacar la postura del propio Zaffaroni, quien propuso una visión de la historia de la criminología de carácter global, negando su inicio en Lombroso e identificándolo con el manual para inquisidores Malleus Maleficarum, martillo de las brujas, del siglo XV. Con base en esa obra afirma, entre comillas, en criminología todos los discursos están vivos, es decir, no estamos recorriendo un parque paleontológico, estamos recorriendo un zoológico de animales vivos de todas las épocas. Ningún discurso muere, son los árboles, pero árboles que lo que más puede pasar es que cambien de follaje, pero siguen presentes, son todos contemporáneos. Más adelante, Zaffaroni limitó esta interpretación solo a la criminología de origen etiológico. Y cabe entender que su postura es una parábola histórica o bien una metáfora. Lo cierto es que dicho enfoque opera solo en el plano discursivo, apartándose de la cronología evolutiva, esto es, de la realidad dentro de la cual se fueron generando en ciertos contextos los sucesivos discursos del castigo. Por cierto, es posible admitir la hipótesis metafórica planteada como la genealogía de uno de los elementos del control, el discurso de legitimación. Legitimación de la ley y el orden, desprovisto de contextos históricos. No obstante, debe recordarse que el Malleus tuvo raíces propias y precedentes históricos que posibilitaron su gestación como discurso del control, por lo que sería de interés un debate más amplio sobre este punto. Otra referencia de interés posmoderno sería la del abolicionismo penal, corriente declaradamente influida por el deconstruccionismo del discurso moderno. Sin embargo, pese a opiniones en contrario, yo sostengo siempre que el abolicionismo no es parte de la criminología, aunque se superponga parcialmente con asuntos que ella trata. Y veamos que también Lola Anillar de Castro, la figura más rutilante de la criminología crítica latinoamericana, desarrolla un relato criminológico local vinculado a las interpretaciones posmodernas, planteado originalmente en 1999 en ocasión del congreso que organizamos en Buenos Aires, la criminología del siglo XXI en América Latina, que se celebró en la Universidad de Buenos Aires. En su último libro, Criminología de los Derechos Humanos, Anillar reproduce aquel artículo, enfatizando en su introducción que lo inscribe, entre comillas, desde luego dentro de la negación de los mitos de la modernidad. Página 17. Respecto a sus propósitos, declara, entre comillas, que con ello no se intenta superar lo que algunos pudieran ver como contradictorio o confuso, sino que se asume no solo que hemos vivido lo suficiente para analizar los cambios externos, sino que nos alimentamos de realidades muy vivas, muy tangibles de nuestro alrededor. Página 18. Si ustedes lo leen con atención a este texto, hay que reconocer la habilidad dialéctica de Lola, que le permite colocarse al margen de cualquier proposición fija. Porque vemos que si bien ella asume por una parte la posibilidad de ser contradictoria o confusa, por otra endilga esas adjetivaciones a quienes la interpreten, lo que algunos pudieran ver como, con lo cual en realidad no las asume, sino que las transfiere a la subjetividad ajena.
Ya se ha visto que justamente la utilización de la subjetividad como arma deconstructiva de cualquier discurso es la herramienta más característica del pensamiento postmoderno y de la anarquía epistemológica, espacio en el que ubicamos hace algunos años a la orientación teórica que Aníllar de Castro viene sustentando. Estamos convencidos de no haberlo hecho desde una pura subjetividad. Bien, y vamos al desenlace. ¿Cómo seguir investigando en el medio de esta confrontación filosófica con legitimidad sustancial y formal? Ya estoy por terminar, calma. Que el hambre espere unos minutos más. Bien, este tema resulta sin duda crucial para los casos en que el teórico, el investigador y o el docente opten por permanecer en el paradigma de la modernidad para seguir adelante con su labor. No puede negarse que las críticas recibidas por la modernidad y nuestra marcha histórica dentro del siglo XXI imponen serias revisiones de los modelos del pasado. No hacerlo sería tan ciego como no tomar nota del vértigo de cambios en el que estamos inmersos, que influyen a diario en la realidad que compartimos. Pero la entidad de la crítica posmoderna es tal que de adoptársela en todos sus términos, difícilmente podría imaginarse la prolongación en el tiempo del actual paradigma hegemónico con todas las consecuencias ya señaladas. Si el paso sin más trámite a la posmodernidad implica la renuncia lisa y llana a la capacidad de saber y a la del conocimiento en el que fuimos entrenados por siglos, tal decisión tiene una entidad tan grande, decisiva, sobre la que no es preciso abundar demasiado. En cambio, si no estamos dispuestos a dar ese paso hasta las últimas consecuencias, se hace necesario responder a la pregunta de la Cápite, cómo seguir investigando con legitimidad sustancial y formal, a la pregunta de la Cápite y disponer de argumentos que nos habiliten para seguir investigando como antes. En tal sentido, creemos que el uso de las reconstrucciones discursivas de la posmodernidad pour épater les bourgeois, para espantar a los burgueses, y la adopción de posturas no contaminadas de razón ni poder, entre comillas, constituyen paradojalmente una nueva forma de ejercer poder sobre el pensamiento ajeno. Y ello también hace imprescindible exigir definiciones a los discursos teóricos que se ofertan en el mercado de nuestra comunidad científica. ¿Participan de la condición moderna o de la posmoderna? Por cierto, la táctica más fácil es la de ignorar estas cuestiones o hacer como que no existen, dejando que los confundidos se las arreglen o que los problemas complicados los resuelvan otros. Pero si la actual disyuntiva epocal es tomada en serio como un deber de conciencia imprescindible para fundamentar el sentido de nuestra labor, es preciso inmiscuirse lo más explícitamente posible en este debate. Y en medio de la confusión necesitamos imperiosamente clarificar discursos, y por ello convoco a que aportemos fundamentos capaces de legitimar nuestra labor científica dentro del campo de la modernidad. Es un buen momento y un mejor punto de partida para darle a la criminología la jerarquía y precisión a la que todos aspiramos desde distintos enfoques. Muchas gracias.